El libro de Juan, capítulo 20, versículo 24, vamos a estar estudiando la palabra esta mañana. Y realmente, hermano, yo estaba meditando en todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y es alarmante, es preocupante, hermano, cómo un país como México está sufriendo tanto, un país como Puerto Rico, hermano, está sufriendo tanto. Pero nosotros sabemos que estos dos países han aprobado el matrimonio del mismo sexo. Y una de las abominaciones de Sodoma y Gomorra fue eso. Nosotros vemos, pero todo lo que pasó, pero no sabemos qué causa ciertas cosas. Amén. ¿Por qué Dominicana fue librado de todavía de estos? Pero Dominicana no ha aprobado todavía esas leyes. Por eso nosotros debemos de orar por los gobernantes, hermano, para que sean alumbrados y no caer en ese gancho, porque lo que trae son catástrofes de esta naturaleza. Amén. Vemos, hermano, cuando vemos valle de sombra y de muerte, dice Juan 20, 24, Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Mire qué discípulo el que tenía Jesús. Por eso, hermano, bienaventurado el que sin ver cree. Amén. Padre, gracias esta mañana, Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos ven por televisión, aquellos que nos siguen por internet. Señor, bendecimos la vida de aquellos que están aún lejos, Señor, de esta patria y pueden seguirnos. Señor, los bendecimos con toda bendición. En el nombre poderoso de Jesús, trae una gracia esta mañana para exponer tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomás, hermano, era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y fíjese que tenía un problema, porque Tomás era incrédulo. Él quería ver, él quería palpar. Muchos somos así, queremos ver para creerle al Señor. Hermano, por eso nosotros tenemos que armarnos de fe, porque fe es, hermano, creer las cosas que no son todavía, pero que van a suceder. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros, si no vemos el cheque en la mano, no creemos nada? Entonces fíjese, mire, nosotros sabemos, hermano, que a veces lo humano nos falla. Y a este varón, ¿cuántos milagros había visto que había hecho Jesús? Si nos recordamos, Jesús había resucitado a Lázaro y Tomás estaba ahí. Jesús había resucitado a un jovencito, a la hija de Jairo, y Tomás estaba ahí. Había visto cuántos milagros portentosos, pero también había visto en vivo, en directo y a todo color que a Jesús lo habían clavado. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos cosas negativas sin fe, entonces es cuando viene la duda. Pero el Señor permite, hermano, estas cosas para que nosotros creamos, hermano, que Él sigue siendo Dios. Amén. Yo le aseguro, el día miércoles, cuando nada había sucedido, ¿qué pensaba usted de República Dominicana? Después que había visto lo que había pasado en Puerto Rico, ¿usted creía que ese huracán se iba a debilitar?
¿Usted creía que ese huracán, hermano, no iba a pasar por acá? Mire, y estábamos, hermano, en una situación. Decíamos, pero ¿a qué hora? Mire, yo creo que estaban mis familiares de mi esposa, todos no nos dejaron dormir, porque estaban, ya se ve en el mapa que está sobre ustedes. Y les decía, siento decirles que aquí no ha caído ni una gota de agua, de verdad, pero ya se ve sobre ustedes. Les digo, son las 3 de la mañana, pero no ha caído nada. Estaban preocupados, hermano, porque el Señor permite ciertos eventos para que nuestra fe crezca y le conozcamos aún más. Mire el evento de este varón. Él había visto, hermano, tantas situaciones. El panorama para Tomás no era el mejor. Había visto a su propio maestro, con quien él caminó por mucho tiempo, morir en la cruz del Calvario. Y aunque había visto muerto resucitar por medio de Jesús, hubo un momento que todo eso lo olvidó. A nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Mire, hermano, yo le aseguro que nosotros deberíamos, mire, esta mañana hubiera sido para estar postrados ante la presencia de Dios. Aleluya. Aunque algunos por seguridad pusimos Playwood, ¿verdad? Por si acaso. Pero qué Playwood, hermano, si cuando la mano de Dios está sobre ti, no hay quien te pueda hacer daño. Aleluya. Gloria a Dios. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Hermano, yo he tenido testimonios de gente que ha estado, algo está sonando ahí, no sé qué está pasando. No sé qué Jairo dejó ahí encendido. Gloria a Dios. Estamos en vivo y a todo color. No se asuste que son las ráfagas todavía del huracán. Gloria a Jesús. Veamos, hermano, Jesús conoce nuestra incredulidad, ¿sí o no? Él conoce, hermano, quiénes nosotros somos. Y dice el 26 de Juan: 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ahora yo le pregunto esta mañana, hay dos facetas en la vida de Tomás: una de incrédulo y otra que tenía que ser creyente. Y fíjese, hermano, creyente, porque a uno le dicen: ¿y cuánto tiempo llevas de ser creyente? Y creyente es alguien que cree. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted lleva de ser creyente y ser cristiano? Porque es una gran diferencia a ser creyente a ser cristiano. Y el cristiano no se hace con una pila de años en una iglesia. Hay gente que cree: yo tengo 50 años de ser cristiano, pero no pasa de ahí. No se le ve fruto por ningún lado. Es más, se ve que retrocede cada día más. Y cuando le llega el momento de la prueba, es el que primero se raja. Sí, es así. Porque no son los años, hermano. Por eso, mire, venga a mí, es porque no son los años. Puede usted ser viejo creyente y no ser un cristiano maduro.
porque en el momento de la prueba sale corriendo. Y yo me imagino que en la vida de Tomás pasó lo mismo. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento, ya cuando vio, hermano, a Jesús resucitado. Ahora, usted y yo no hemos tenido la oportunidad de palpar las manos, ni los pies, ni el costado de Jesús. Pero entonces, hasta entonces, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Lo hizo suyo hasta que vio, hermano, físicamente ahí que Jesús había resucitado. Pero ¿no era una doctrina que Jesús les había dado siempre? Jesús les habló: os conviene que yo me vaya. Pero ellos pasaron de noche con lentes oscuros, masticando chicle, y no entendieron que Jesús les había dicho: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve fruto. Hermano, Él les estaba diciendo: yo voy a ser expuesto. Pero ellos nunca entendieron. Aún Pedro le dice: Señor, yo no dejaré que nada de esto te acontezca. Y era, hermano, la ruta que tenía que llevar el Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. No sé si vinieron esta mañana los dichosos que sin ver, hermano, físicamente o palpar los huecos en las manos o los pies de Jesús, han creído que Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso, hermano, esto no lo entiende cualquiera. Porque entender, hermano, que a través de ese sacrificio somos salvos, eso lo revela el Padre. Y no hay nada en la tierra que se pueda comparar, hermano, con ese sacrificio. Entonces fíjese que hay, hermano, la hora de la prueba. No sé cuántos aquí han sido probados. Y seguiremos siendo probados. Porque todo lo que Dios crea, lo prueba. Amén. Yo no entiendo una cocinera que haga una comida y no la pruebe. Tiene que probarla si está falta de sal, si está falta subida de sal, si tiene buen condimento. Y Dios en su gran amor, hermano, mire, puede venir la hora de la prueba hacia nosotros. Dice Salmo 35: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Aleluya. Hermano, ¿de qué nos está hablando esto? Nos puede faltar la fe y podemos dudar. Mire, nosotros como ministros somos probados y muchas veces la fe nos falla. Lo humano, porque vemos, hermano, mire, el peligro más grande de un ser humano es ver todo lo que te falla alrededor. Y al final vamos a ver un texto, porque no solo te puede fallar tu economía, sino hasta el corazón te puede fallar. Amén. Yo encontraba eso y decía: Señor, pero es cierto. Hay veces, hermano, que nosotros desfallecemos cuando vemos que todo es viento contrario. Y aún sus discípulos arriba de la barca vieron que los vientos, nada era a su favor. Porque cuando todo está a nuestro favor, ¿quién clama? No me diga que usted clama día y noche cuando el cheque es bueno, cuando los hijos no se enferman, cuando no hay pelea en la casa, cuando todo marcha de maravilla. Y usted dice: yo quiero buscar al Señor las 24 horas. Es cuando menos uno se acuerda. Las mejores oraciones de un cristiano es cuando estén apuros.
Por eso cuando estemos en situaciones duras, dice ahí su palabra, hermano, su ira es solo por un momento, pero su favor es toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Amén. Mire, en lo secular había un adagio que alguien decía por ahí: no hay enfermedad que dure 100 años, ni tampoco hay enfermo que lo aguante. Y siempre dice alguien, no me va a pedir la cita bíblica, y siempre dice alguien, se ve la luz al otro lado del túnel. Y eso significa, hermano, que podemos estar pasando lo que podemos estar pasando, pero la mano del Señor se va a hacer presente en el momento que nosotros esperamos. Aleluya. No sé cuántos están esperando en Dios, hermano, pero yo sé que todos hemos pasado X o Y situaciones no agradables, pero todo tiene un propósito. Hermano, Dios se glorifica, y yo sé que un día, hermano, usted ni siquiera se va a acordar de todas estas tribulaciones que pasó aquí abajo, porque la Biblia nos enseña que los sufrimientos momentáneos de este tiempo no son comparados con la gloria que ha de venir. Mire, hermano, si nosotros le preguntamos a la mamá de Jan, pasó momentos difíciles, pero cuando vio al bebé se le olvidó. Pregúntele si se acuerda de algún dolor, de alguna molestia, de algo. No se acuerda. Ya eso se convirtió en alegría, y cada mes que mira a su bebé quiere tener otro. Amén. Yo le contaba, yo tuve una hermana que tuvo 10, y cuando iba por el 8º dijo no más, y llegó a 10. Pregúnteme cómo. Y había televisión en ese tiempo. Miramos, hermano, a Pedro y sus recursos humanos, porque cuando se nos termina el recurso humano, nos falla la fe. Lucas 5:3 dice: subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Ahora miremos nosotros, hermano, lo que primero el Señor le pide a Pedro es que se separe un poco. Y nosotros, para ver la gloria de Dios, nos tenemos que separar de todo lo terrenal humano que nosotros miramos. Amén. Es que el Señor le dice, pidió que se separara de tierra un poco. Esto nos habla que tenemos que separarnos de las voces que nos dicen no se puede. ¿Cuántos han venido a tu vida a decirte no lo vas a lograr? O va a haber oposición. Por eso nosotros tenemos que separarnos de la tierra un poco. Sáquele los pies a la tierra y meta su cabeza en el cielo. Hace algunos años a mí me mandaron algo de una ranita que era sorda y se metió a una competencia. Y todos le gritaban: no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder lograr. Y fue la única que llegó a la meta. Y le preguntan: ¿y tú por qué llegaste si te decíamos que había peligro? Es que yo soy sorda y no oí lo que ustedes me dijeron. Amén. Para lograr cosas espirituales tenemos que separarnos de las cosas humanas.
lo lucha, hermano. Mire, esto es precioso. Pedro, en ese momento, usted sabe la frustración, trabajar toda la noche pescando. Es un ejercicio físico. Y no agarrar ni siquiera una sardina. Eso es frustrante para un profesional. Hermano, no agarrar nada. Pero oyó la voz de Cristo y le dice: sal a la parte más profunda. Y la parte más profunda es donde no oímos otra voz más que la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Hay momentos que el Señor nos separa del mundo. Y donde le digo del mundo, no solo del mundo que lo atrae a cosas pecaminosas, a veces del mundo que lo rodea. Dios lo saca del entorno para que escuche su voz y se enfoque en Él, hermano. Y a Pedro por eso, y yo no veo que haya subido a nadie más, solo a Pedro. Pero entonces Pedro en ese momento le dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, voy a repetir otra vez lo que ya hice. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado haciendo algo y no nos sale bien? Y a veces el frustrado se queda con su frustración. Pero cuando le oye la voz a Dios y le dice: inténtalo otra vez, entonces es cuando sucede algo diferente. Hermano, porque el Señor tiene todo bajo control. Y a veces permite que se nos termine, hermano, lo humano. Como ministro, hay veces que se me termina lo humano y me siento solo. Pero cuando me siento solo es cuando más acompañado estoy. Porque entonces busco el auxilio en el único, que es Dios. Y mire, hermano, cuando yo me he acercado al Señor, el Señor se acerca a mí. Este viernes yo estaba, teníamos una actividad que por causa de esta tormenta no se dio. Pero entonces yo tenía a alguien predicando y le dije: no, como ya estaba programado que predicas, predica. Y yo me voy a sentar a escucharte porque yo sé que Dios me va a hablar a través de ti. Hermano, como que hubiera sido exactamente mi vida. Y empieza con un texto de Isaías: no temas, que todos tus enemigos serán avergonzados. Y empieza, hermano, a hablar de parte de Dios. Y dije: Señor, pero tú formaste un huracán para que yo escuchara esta palabra, que la necesito. Cuando un enemigo se levanta en contra tuya, no temas, porque el Señor, hermano, va a meter su mano por ti. Aleluya, amén. Por eso, mire, yo sé que el Señor es fiel, es justo, hermano. Y yo entendía esto porque la obediencia atrae la bendición de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que la obediencia atrae la bendición de Dios. Y dice el 5:6: y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Estamos hablando, para que una red se rompa, tiene que tener mucho peso. Ahora, él obedeció a la voz de Dios. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos, y vinieran y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de la bendición. Ahora yo te pregunto esta mañana, como pueblo de Dios, ¿tú quieres atraer la bendición de Dios? ¿Tienes oídos para oír la instrucción de Dios? ¿Tienes oídos para decirle: Señor, donde tú me digas que yo tire la red, la voy a tirar? Aleluya, hermano, porque todo esto
Dios lo muestra a un hombre que era incrédulo. Le falló todo. Hermano, lo humano, ¿qué más tenía Pedro en ese momento sino sus redes? Ahora, ¿cómo Dios le ordenó a los peces que se metieran en la red? No me pregunte. Pero lo único que sabemos es que ahí sucedió algo sobrenatural. Y yo no sé cuántos quieren ver algo sobrenatural en sus vidas, en sus casas, en sus hijos, en sus matrimonios. Hermano, miremos esta otra mujer, que los recursos de la mujer del flujo de sangre se habían terminado. Primero confió, hermano, en todos sus bienes. Dice el 8:43 de Lucas: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada de nadie. Ahora, ¿tenía recursos o no? Tenía. Pero ¿qué pasó? Se lo había gastado todo. Y cuando nos gastamos todo, ¿qué nos queda? Pero si tenemos a Cristo, nos queda todo. Amén. Y ella oyó, hermano, que ahí andaba alguien que podía sanarla. Ahora, hubieron obstáculos para que ella llegara a Jesús, porque era una multitud. ¿Usted ha visto cuando un político famoso llega a cierto lugar? Lo arropan y nadie puede penetrar donde está ahí. Y Jesús tenía 12 discípulos, hermano, que Pedro andaba con espada para que nadie lo tocara. Pero ella, hermano, dice el 44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y ahí hay muchas cosas que nosotros podemos notar. Primero, 12 años. El 12 nos habla de autoridad. Y la autoridad posiblemente, hermano, de una enfermedad sobre ella, que hubo alguien que es la autoridad de todos, que se llama Jesús, para destruir todo aquello malo. Amén. Pero si nosotros miramos más arriba, nosotros vemos que la hija de Jairo tenía como 12 años. Y todo en 12. Pero hermano, mira, el tiempo que tengas con un problema, hay alguien que lo puede solucionar, que se llama Jesús. Entonces, hermano, le dice en el 45, y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban. Y Pedro dijo, y los que estaban con él: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pedro siempre salía, hermano, a la defensiva. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Y esto, hermano, nosotros tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. Ella ni siquiera vio a Jesús de frente. Tocó su manto de espaldas, pero tenía una fe que dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo sería sana. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿el mismo Jesús que sanó a esa mujer está aquí? Y puede sanarte cualquier enfermedad, no solo física. Hermano, Jesús no solo sanó enfermos físicos, sanó endemoniados. Jesús, hermano, sanó gente que tenía problemas emocionales. Ahora las congregaciones están llenas de gente con problemas emocionales, con falta de identidad, hermano, usurpando lo que no les corresponde por falta de identidad. Porque cuando tú eres quien tú eres y sabes quién tú eres, no necesitas usurparle a nadie nada. Amén, porque lo tienes. Entonces, hermano,
esta mujer vio, hermano, los recursos que le quedaban, y era el recurso de recursos que era nuestro Señor. Amén. Había gastado sus recursos humanos, toda su economía. Miremos los recursos, hermano, humanos de los discípulos de Jesús. Marcos 8:2 dice: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Oiga, hermano, y esto Jesús oyendo toda la incredulidad de ellos, porque a veces nosotros pensamos en los pocos chelitos que tenemos. Esto no va a alcanzar. Esto va a ser imposible, porque no contamos con los recursos de Dios. Pero si nosotros creemos que Él es el dueño del oro y la plata, nosotros nos poníamos a pensar, hace algunos años me traía memoria, nosotros veíamos imposible que usted estuviera sentado en sillas acolchonadas, porque éramos muy pocos. Y fue necesario que alguien se cayera de una silla para que tomáramos la iniciativa de comprar mejores sillas, si usted se recuerda. Y el Señor públicamente un domingo lo hace. No fue ni siquiera un martes, un domingo. Y yo hasta en cámara lenta vi como las patitas de la silla volaron por allá y dije: no, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Y quién se quedó pobre? Nadie. Lo que pasa es que nosotros confiamos en los recursos que vemos, no en los recursos que Dios tiene. Mire ellos cómo estaban, hermano, pensando: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y tenían al proveedor de todo enfrente. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Y 7 nos habla a nosotros, hermano, de perfección. Qué casualidad que eran 7 y no 6. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y esto a mí me habla mucho, porque muchas veces tenemos nosotros que mandar al que no ayuda: mándelo a acostarse, que repose, que no haga nada, que espere en Dios. Mucho ayuda, dijo alguien, el que no estorba. Porque alrededor había muchos. Uy, ¿cómo va a ser? Eso es imposible. Mándelo que se cueste. Mira, papito, acuéstate, no molestes, siéntate ahí y no digas nada, que el que está con nosotros es mayor y Él lo va a hacer. Aleluya. Y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Ahora, no los sirvió Jesús, los sirvieron los que decían: ¿dónde podrá alguien comprar tanto pan para 4,000? Hermano, y eso es lo impactante: todos comieron, y no solo comieron. Lo vamos a cambiar a una palabra muy famosa de aquí: se hartaron. Porque a veces le dan a usted una comidita para que no se muera, pero otra es que usted se sacie y diga: no quiero más. Porque eso es lo que el Señor hace.
Y recogieron de lo que sobró los pedazos 7 canastas. Ahora yo le digo, hermano, qué casualidad que fueron 7 canastas, porque entraron en la ley de la multiplicación. ¿Qué entiende usted por canasta? Canastitas de esas que le ponen a uno el pan. No, una canasta era donde bajaban a un hombre del techo. Era una canasta donde cabía un hombre. Por eso, hermano, Dios hace donde no hay. Aunque tus recursos humanos se te terminen, Dios tiene más. Me recuerda ahora aquel profeta que hacía llover fuego del cielo, hermano, y cuando decía que no llueva, no llovía. Pero hubo un día que una mujer chiquitita con tacones le mandó un mensaje, un WhatsApp, y le dice: mira, Elías, mañana a esta hora vas a estar muerto. Un hombre que hacía llover fuego del cielo, una mujer lo encuevó. Y cuando Dios lo intercepta, le dice: Elías, ¿qué haces metido en esa cueva, papito? Es que tú no sabes, Señor, lo que me mandó decir doña Gesa. Mató a todos y solo yo he quedado. Y yo soy la última Coca-Cola en el desierto y bien fría. Sin mí, a ver qué pueden hacer. Y tengo miedo y por eso estoy metido aquí. Y le dijo: 7,000 tengo que no han doblado sus rodillas todavía ante Baal. Así es que sal de ahí. Porque Dios es bueno y grande y misericordioso, que cuando te mire encuevado te saca de la cueva, porque la cueva no es para ningún cristiano. La prueba, hermano, la cueva es para los demonios. Cuando usted mire un cristiano encuevado, dígale: las cuevas no son para cristianos, son para las zorras. Porque la Biblia dice: las zorras tienen cuevas. Amén. Cuando te encueves: yo no quiero hacer nada, no, aquí estoy bien encuevado. Despreocúpate, que si no sales, Dios mismo te va a sacar de esa cueva. Amén. Yo no me meto con nadie, no, así voy a estar. Yo digo: el problema de quedarse en la cueva es que le puede pasar lo que le pasó a Lot. Lot se metió en una cueva y de ahí salió un pecado enorme. Hermano, pero ¿por qué nos metimos aquí? Usted me metió en este lado, déjeme salir de ahí. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Mire lo que hace el Señor. Ya comieron, váyanse. Porque el Señor sacia, el único que sacia nuestro ser se llama Jesús. Por eso usted no tiene necesidad de andar haciendo cosas desordenadas, porque ya usted lo sació a alguien que se llama Jesús. El peligro de no venir a la iglesia es que otro te va a saciar. Tengo la necesidad. ¿A cuánto les ha pasado algunas veces que no quieren comida, sino que tengo ganas de algo, pero no sé qué? Y con la refrigeradora llena de comida, siento algo ahí como una cosita. Hay cristianos así. Y viene el diablo y le dice: sí, lo que tú necesitas es una salidita por ahí. Y le sacia su comezoncita. O si no, se la sacia el Facebook.
Porque a cuántas no les han dicho gente extraña en el Facebook: qué linda te ves. Wow. Cada día estás más joven. Los años no pasan por ti. Ese corte de cabello te queda increíble. Ay, hermano, mire. Pero hay momentos que nuestro corazón desfallece cuando lo humano te falla. ¿Sí o no? Dice el salmista en el capítulo 40, versículo 12: porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. Ahora, ¿qué lo llevó a David que su corazón le fallara? Y no que le iba a dar un ataque cardíaco. No, si usted mira otras versiones, dice: mi corazón desfallece, se desmaya, se debilita. Pero entonces, hermano, David, un hombre conforme el corazón de Dios, dice: porque me rodean males sin número. Con un mal uno está llorando, pero David tenía tantos males que dice que eran como los cabellos de su cabeza, que me imagino que no eran igual que los míos. Tenía mucho cabello. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. Mire cuántos males tendría David, que hasta su corazón le fallaba. Y cuando usted empiece a sentir que su corazón está desmayándose o su fe se está decreciendo, empiece a poner atención de dónde vino su mal. Yo no he hecho nada, no he hecho nada, yo no, a nadie le hago daño. Acuérdese, David reconoció, hermano, que sus iniquidades eran pecados, que él sabía que era pecado lo que hacía y lo seguía cometiendo, lo habían alcanzado. Y porque reconoció, fue que Dios lo fortaleció. Miremos lo último. ¿Cuántos saben que hay de un Dios que nos da nuevas fuerzas? Dice Isaías 40:28: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno es el Señor, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta su vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las alas, como las águilas, correrán, no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Entonces el Señor hablaba a mi corazón: ¿cuántos tienen ese Dios que nunca se cansa? Amén. Por eso Isaías dice: ¿o no sabéis? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga. Nosotros nos fatigamos, nosotros nos cansamos, hermano, pero el Señor nunca se cansa, y su brazo nunca se ha cortado para bendecirnos, para auxiliarnos, para ayudarnos. Hermano, ese es el Dios que esta mañana nosotros tenemos que acercarnos a Él. Por eso también el salmista decía: pacientemente esperé
en el Señor.